Gracias, Dios. Y gracias, amados, preciosa. Dios los bendice. Vamos a darle un aplauso. Como que nos activó la fe, ¿verdad que sí? Pues, amados, la fe es la puerta que abre hacia adentro, porque generalmente cuando tú y yo estamos hablando de fe, lo asociamos mucho con la confianza, ¿verdad? Pero usualmente cuando hablamos de confianza es hacia otra persona, ¿verdad? Y cuando hablamos de fe, estamos hablando hacia adentro, ¿verdad? De nuestra relación, ¿con quién? Con Dios, ¿ok? Nosotros todos tenemos fe. No hay nadie que no tenga fe. Y vamos a hacer un ejercicio sencillo de fe. Por favor, pónganse de pie. Y ahora siéntense. ¿Cuántos de ustedes estaban conscientes de que tenían fe que la silla los iba a sostener? Todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Si usted no tuviera fe, antes de sentarse, usted se aseguraba, chequeaba bien y entonces luego se sentaba, ¿verdad que sí? Esa fe que nosotros tenemos en tantas cosas, cuando usted sale de su casa, si no está conscientemente consciente y hace sus oraciones, usted sale con fe de que va a llegar al sitio, ¿verdad? O sea que no hay necesariamente una perspectiva negativa sobre lo que ha de ocurrir, sobre todo cuando tú estás bien seguro hacia dónde vas. Si tú no estás muy seguro, pues quizás tienes dudas de llegaré o no llegaré, ¿verdad? Porque claro que está el famoso GPS y él nos puede estar diciendo, pero sabemos que el GPS no es boricua y a veces nos enreda y nos lleva por caminos que no son. ¿Verdad? Sí, porque él no es muy confiable, que digamos. Él no sabe que aquí hay caminos que no aparecen en el mapa y caminos que aparecen en el mapa que no se pueden transitar. Así que necesita una pequeña dosis boricua. Pero de la fe que vamos a estar hablando hoy es de tu fe y mi fe en Dios. Yo creo que a todos los que les preguntamos, ¿tú crees en Dios? Decimos, ¿tú crees en Dios? Y obviamente todo el mundo puede creer o no creer en Dios, pero tener fe en Dios es muy diferente. Porque yo puedo creer que Dios está, pero yo puedo confiar en Dios. Y es un nivel un poquitito más profundo que simplemente una creencia, ¿verdad? Así que yo tengo fe, sé que ustedes tienen fe y queremos establecer en esta mañana una pequeña diferencia, una pequeña gran diferencia entre fe y confianza cuando usted la pone afuera y cuando usted la pone dentro de ti, en Dios. Generalmente nosotros confiamos en las personas de a poquito. Cuando las conocemos, pues como que medio neutral, ni mucha fe, ni odio, sino mucho gusto, qué chévere. Y entonces, para tú confiar en esa persona, ¿qué tiene que ocurrir? Unas cuantas experiencias que te confirmen que tú puedes confiar o no confiar
en esa persona. ¿Es o no es? Y muchas veces ponemos a prueba la fe de otras personas, ¿verdad? En ese sentido, cuando tú y yo estamos en ese proceso, no nos damos cuenta que aplicamos esa misma estructura a Dios. Y entonces oramos, y si nos concede lo que queremos, pues tenemos fe. Pero si no nos concede lo que queremos o en el tiempo que queremos, pues no tenemos fe. Así es que esa estructura nos sirve para nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios requiere primero tener fe y luego ver la evidencia de esa fe. Diferente a los demás que primero los testeamos y los probamos y luego desarrollamos o no confianza, ¿verdad? Así es que cuando se trata de nuestra relación con Dios, la confianza en Dios tiene un fundamento de verdad extraordinario. O sea, no hay duda de que la mejor forma de tener fe es en Dios. Y es sencillo, Dios es la verdad. Y cuando hablamos de que Dios es verdad, quiere decir que Dios no cambia, que Dios es espíritu, ¿verdad? Porque no lo vemos, que Dios no se confunde, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo es. O sea que lo que conocemos de Dios permite que usted ponga toda su confianza. Lo más importante en la confianza es que sea estable. Porque hay gente que confiamos mucho hasta que un buen día nos hacen una pachotada y dejamos de confiar en ella. ¿Es o no es? Pero usted sabe que Dios nunca cambia. Tú y yo sabemos que Dios es el bien absoluto. Tú y yo sabemos que Dios es amor. Tú y yo sabemos que Dios nos ama porque somos su creación. Por eso es que el amor de Dios, Jesús lo comparaba con los padres, porque usualmente siempre hay sus excepciones a la regla, ¿verdad? Pero usualmente la mayoría de las personas aman a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se siente que los trajeron a este mundo, ¿verdad? Claro, que lo que verdaderamente activa el amor no es haberlo parido, es cuidarlo. Como tú lo cuidas y lo tienes que hacerle todo, se establece que un vínculo y el niño te refuerza ese vínculo, porque cuando él está contigo, tú sabes que él se siente seguro, protegido y a salvo, y cuando tú lo dejas en la cunita y quieres irte a hacer otra cosa, rompe a llorar. O sea, que se establece un vínculo fuerte. Eso somos nosotros, ¿verdad? Imagínate Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, y que es su deseo que nosotros seamos felices. Él está en nosotros por mediación del Espíritu Santo. Mi visión es que Dios no sabe nada de lo que está pasando aquí. ¿Saben por qué? Porque todo lo que está pasando aquí es una ilusión. ¿Y las ilusiones? No existen. Las ilusiones están y después no están. Y esa es una de las consideraciones fundamentales de este plano. Que aquí todos estamos por un ratito. Aunque vivimos como si fuera eternidad,
Solo cuando alguien se muere uno dice, anda pa'l cara. O cuando ya uno está rondando los 80 o los 70, uno dice, espérate que ya debo estar en la lista. Pero luego de eso usted vive por ahí como si fuera eterno, ¿verdad? De hecho, se sorprende cuando alguien se muere. O sea, es como que, ¿cómo es posible que te hayas ido y me hayas dejado? O sea, la gente asume una eternidad. Y de hecho, cuando la gente se muere, los que asumen esa eternidad en esa persona se ponen furiosos porque se murió. ¿Cómo te atreviste a dejarme? Por eso es que Dios no se entera de esta locura, ¿verdad? No es necesario que hagamos raciocinio de la ilogicidad y de la locura. Así que Dios realmente no está al tanto de eso. A mí me gusta mucho la metáfora que usaba Eric Butterworth, que decía que el padre y el hijo vivían en un apartamento a todo switch en la Quinta Avenida de Nueva York, con todo lo necesario, calefacción y todo lo, olvídate, sábanas de seda, imagínese lo mejor del mundo. Y ese hijo decidió dormir y se fue a acostar. Y su padre, como buen padre, se acostó al lado de él, lo ajopó. Le dio su bendición, pero de pronto se dio cuenta que él estaba como que, ¿verdad? Como que brincando, como que estaba teniendo una pesadilla, ¿verdad? Dios sabe que nos creó con poder creador y nosotros podemos crear pesadillas y podemos crear fantasías positivas, cualquiera de las dos. Así que como Él nos dio ese poder, Él no nos los puede quitar. Él es un ser espiritual bien respetuoso de su propia creación. Así es que Él no puede quitarle el sueño, que podría, pero ¿cuál es la mente que creó ese sueño? El que está durmiendo, ¿verdad? No fue Dios. Y él estaba soñando que era un pordiosero en la Quinta Avenida, que estaba en las calles, que estaba muerto de frío, muerto de hambre, sintiéndose totalmente abandonado e infeliz. ¿Okay? ¿Es eso verdad? No, es un sueño. Así que Dios Padre no sabe por qué es que él está, ¿verdad? Tan angustiado, porque sea lo que sea es un sueño. Pero Él nos ama tanto que no quiere que tengamos ni pesadilla. Y respetando nuestro libre albedrío, sopla sobre su Hijo y le envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa voz del amor de Dios en nuestras conciencias. Y esa voz va a ayudarle a decir, mira, cógelo con calma, que estás soñando. Y él va a decir, ¿cómo que estoy soñando? Estoy muriéndome aquí de frío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que sueña vive solamente en los 5 sentidos. Y le duele, y si siente que se cae por un edificio, hasta se despierta, ¿verdad? Del susto. Nos da susto, nos da miedo, nos da coraje. Pero una cosa estamos claras. Si yo voy y peleo con alguien o les robo a alguien en el sueño, al otro día yo me levanto y yo sé que eso nunca ocurrió. ¿Es o no es? O yo voy a la persona que yo le robé, le dije, mira, anoche te robé esto, pero vengo aquí a devolver. ¿Verdad que no? Pues así mismito nos ve Dios. Toda esta locura que estamos viviendo la hemos creado nosotros. Es la mente del soñador. Es el que crea el sueño. Así que mucha gente dice, Dios está
del mero, porque mira cómo permite la guerra y cómo permite que la gente tenga hambre y cómo permite esto. Él no permite nada. Él permite que tú tengas tu propia capacidad creadora. Pero si tú creas sin Dios, vas a crear algo que no existe. Aunque tus 5 sentidos te digan que sí. Pero si tú creas unido a Dios, tú co-creas. En uno tú inventas y en el otro creas de verdad. Cuando tú en verdad expresas bondad, amor, ¿verdad?, hacia otras personas, tú estás expresando la bondad de Dios que está en ti porque eres su imagen y semejanza. Pero cuando tú expresas coraje, odio, venganza, violencia, no es a Dios a quien estás expresando. Estás expresando tu sueño de abandono, de que Dios te abandonó y que estás ahí a expensa al frío, al hambre y a todas las necesidades de este mundo. Y mire, ver si eso no es lo que le dice el ego. O sea que cuando tú y yo estamos en este sueño, dice Jesús, ay, gracias, dice Jesús, ¿verdad?, que conocía que era la manifestación del Espíritu Santo en un cuerpo, porque se hace más difícil que podamos creer en el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo encarnó en Jesús y nos dijo todo lo que nos tenía que decir y nos enseñó quiénes somos, etcétera, etcétera, y todo el poder que tenemos, ¿verdad? Él lo demostró a lo largo de su vida. Y algo bien importante, nos enseñó también que la muerte no existe porque Él venció la muerte. Así que Él, al enviar a Jesús, al encarnar al Espíritu Santo en Jesús, nos enseñó cuando nosotros nos unimos a Dios todo lo que podemos hacer y los poderes extraordinarios que podríamos desarrollar. Pero como estamos pegados al ego, a lo que nosotros creemos, a lo que nos enseñaron, a lo que aprendimos, etcétera, etcétera, pues como que nos hemos adueñado de esa creación creyendo que es verdad, cuando simplemente es un aprendizaje de estar en este sueño. ¿Ok? El aprendizaje de nuestros padres, independiente de cuán buenos son, nos enseñaron a vivir en este mundo, que hay que vestirse, que hay que bañarse, que hay que seguir las reglas, ¿verdad? Todas esas cosas. Si ellos no hubieran cumplido esa función, pues nosotros seríamos, ¿verdad?, socialmente inadaptables, ¿verdad? Así que ellos cumplieron perfectamente la misión de ayudarnos a vivir en este sueño. ¿Ok? Si además eran creyentes y espirituales, nos enseñaron que existía un Dios y que podemos orar a Dios y que Dios estaba ahí con nosotros. Si nosotros lo creemos o no, ya esa era nuestra perspectiva, nuestra decisión. Pero realmente usted está viendo cómo es que Dios sabe que no estamos felices y nos envía el Espíritu Santo, pero no tiene que ir al detalle de por qué es que usted no está infeliz, porque todo eso es un sueño. Cuando tú y yo despertamos del sueño de la existencia, nos damos cuenta que nunca pasó, que Dios nunca hubiera permitido que esta locura del planeta estuviera auspiciada por Él. Así que no podemos preguntarle cómo es que Dios explica la violencia, cómo es que Dios explica las enfermedades, cómo es que Dios explica, porque Dios nos las explica, porque todo eso es parte de nuestra inversión, ¿verdad? Así que el reconocer eso nos hace patentes que tenemos una identidad superior a la nuestra, pero nos estamos conformando con ser simplemente humanos. Pero podemos ser seres espirituales. Y si tú despiertas al espíritu, que es tu verdadera identidad,
el espíritu domina cuerpo y mente, como lo hacía Jesús, y podía y tiene el poder para transformar todo lo físico. Y para Jesús era bien claro, ¿verdad? Para nosotros eran milagros y eran poderes que, claro, la cultura muchas veces dijo era de Dios nada más porque Él era el Hijo de Dios, pero nosotros no. A pesar de que Jesús decía, tú y yo somos hermanos, nunca se hizo superior. Él decía, las cosas que yo hago y mayores aún las podréis hacer ustedes. O sea, Él fue bien claro en su planteamiento de que tenemos que renacer a nuestro espíritu. Ese es el entendimiento de nacer por agua y nacer del espíritu, ¿verdad? Así que cuando usted renace al espíritu, usted comienza con confiar en algo que no se ve, que no se siente, y va a ver en esa confianza la verdad de lo que es, porque todo lo que no se ve es verdad. Así que la fe es la certeza de un bien que no se ve. Por eso es que yo digo que tener fe en Dios es inteligente. No es, como dice la gente, la fe ciega. No es nada de ciega. Si Dios es la verdad, si Dios nos creó, si Dios es amor, si Dios en su amor no va a cambiar, si Dios es todopoderoso, si Él quiere que seamos felices, ¿por qué no podemos confiar antes de gozar de esa verdad? Claro, porque queremos que Dios nos lo muestre con los 5 sentidos. ¿Por qué creían en Jesús? Porque Jesús hizo milagros y la gente lo vio, ¿verdad? Revivió muertos y Él mismo se salvó de la muerte. Bueno, creemos en eso, pero dijimos, no, eso era Él porque era Jesús. Si nosotros no pudiéramos hacer eso, ¿cuál es la idea de Jesús venir? No tiene sentido. Y mire, vino a otras doctrinas y a otras experiencias de este planeta. ¿Cómo puede ser el Buda? ¿Cómo puede ser Alá? O sea, vino a enseñarnos una verdad trascendente. Todos ellos, respetando el contexto o la cultura donde eso se daba. Pero es el mismo Dios. No hay muchos dioses, hay más que uno. Pero en su inmenso poder, el Espíritu de Dios trabaja con cada uno de nosotros conforme a nuestra evolución espiritual, a nuestro conocimiento, a nuestra disposición y apertura, ¿verdad? Para ver el trabajo de Dios. Cuando usted comienza a establecer esa fe, porque es una fe que no va a cambiar. ¿A quién usted confía en este plano? Ponga su confianza en cualquier persona, un hijo, un esposo, una hermana, una madre. ¿Qué va a pasar con esa confianza? Que si nunca se rompe, eventualmente se va. Pero Dios no va a cambiar. Dios siempre está ahí. O sea, la lógica nos dice que nuestra seguridad está poner una confianza que no cambie, que sea una, que sea verdadera. Y esa es la verdad de Dios. La verdad de este mundo, por más que querramos, va a cambiar. Y no sabemos cómo es que va a cambiar tampoco. ¿Verdad? ¿Cuántas veces confiábamos en alguien que nos defraudó? Mucho después, ¿verdad? Y eso lo que quiere decir es que estábamos poniendo nuestra fe en la ilusión. Y la ilusión cambia,
La ilusión tiene principio y fin. La ilusión, al ser material, no goza de la estabilidad y de la permanencia del espíritu. Así que estamos poniendo nuestra confianza a sabiendas de que se va a perder. Por lo tanto, no es lógico cuando dice la gente, es lógico no confiar en Dios. Yo tenía a mi hermano mayor que siempre era un ateo, entre comillas, y me decía, pues si Dios está aquí, ¿por qué no viene? ¿Por qué no se presenta ahora? Okay. Yo de chiquita lo miraba y decía, wow. Después de grande yo decía, qué arrogante. O sea, Dios tenía que venir a postrarse y a demostrarle a él. O sea, hello. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? Si Dios es todopoderoso, todo omnisciente, no va a cambiar, está ahí siempre. Nos creó. Nosotros no creamos a Dios, Dios nos creó a nosotros. Y nosotros no somos como otros seres humanos. Nosotros, todos los seres humanos, somos como Dios. ¿Y cómo es Dios? Espíritu y verdad. Entonces seremos Dios. Y en esa conciencia es que se establece la fe. La fe es inteligente. Cuando alguien dice, ay, tú con esas pamplinas, estás como Adán y Eva. ¿Qué estás buscando? ¿Qué? Cosas materiales para confiar. Y estás como Adán y Eva, que quieren ser Dios, ¿verdad? Porque ¿qué fue la conversación que finalmente convence a Adán de comerse la manzana? Cuando llegaron a la conclusión que Dios no quería que comieran de esa manzana porque ellos se iban a convertir en Dios. ¿O no es? Eso es, por eso es que Él no quiere que comamos de esa manzana. Y así somos. Que alguien te diga, eso no lo vas a hacer. Eso es lo que empezamos a mirar, ¿por qué es que no lo quiere hacer? Hasta que nos llegamos a un convencimiento que sí que queremos explorarlo, ¿verdad? La realidad es que nosotros somos los hijos de Dios. Y siempre seremos los hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos su imagen y semejanza. Y tenemos todo el poder del mundo como espíritu y verdad. Cuando el ser humano en su totalidad, no en varias personas, sino en su totalidad, renazca a su espíritu, este mundo será muy distinto porque vamos a gozar de los poderes del espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que se habla de el nuevo ser que está por nacer, ¿verdad? O sea, la nueva generación de seres humanos que van a surgir. Y son esencialmente imagen y semejanza de Dios. Son bondad, son amorosos, son empáticos, son resilientes, sienten en verdad la necesidad de otros y se tornan generosos y compasivos. Pero un ser que está en la violencia, que es quítate tú para ponerme yo, que está desde una mentalidad de abandono y de que tú tienes algo que yo no tengo y que yo quiero tener, pues te lo tengo que quitar a ti. Ese está muy lejos del nuevo hombre. Y vemos, como yo veo todo este revolú que está pasando en el mundo, porque no es solamente aquí en Puerto Rico, ¿verdad? La gente dice, Puerto Rico está mal, mire, está mal todo el planeta. Todo ese revolú de violencia y de locura que vemos es para que sepamos que ese no es el camino, que ese camino está produciendo dolor, sufrimiento y no nos lleva para ningún lado que para lo mismo, que es dolor y sufrimiento.
pero que si nosotros seguimos la voluntad de Dios y hacemos lo posible por extender el amor de Dios a este plano y poder extender su bondad y poder extender sus poderes, va a haber otro mundo. Y ese es el hombre nuevo. Y tú y yo, que estamos aquí, ya estamos ahí a ley de nada. ¿Por qué? Porque ya nosotros no necesitamos un Dios de carne y hueso. Nosotros sabemos que Dios es espíritu y verdad. Y verdad es bien importante porque significa que no va a cambiar, que siempre está ahí, que es amor, que es absoluto bien. ¿Cómo no poner nuestra confianza en eso? Y yo te aseguro, pónganla y van a ver el resultado. No es cuestionar a Dios para creer, es creer y ver la voluntad de Dios manifestándose en nuestras vidas. Y esa fe hay que cultivarla con la oración, hay que cultivarla con la meditación, hay que cultivarla con buenos actos, o sea, seguir extendiendo, como decía San Francisco, donde haya tristeza, ponga yo amor, donde haya miedo, donde haya dolor, ponga sufrimiento, ponga yo consuelo, donde haya miedo, ponga yo protección, ¿verdad? Y si ustedes miran lo del Buda, y dice exactamente lo mismo, todas las religiones, con palabras diferentes, dicen exactamente lo mismo. ¿Ok? Así que sí podemos tener fe en Dios, y tener fe en Dios es de inteligentes. ¿Es o no es? Sí. Muy bien. Aquí hay una oración que a mí me gusta mucho, que la aprendí en Unity, y gracias aquí a mí, yo me la iba a traer y se me quedó. Y gracias a Blanquita me la trajo, que se llama la oración de fe de Unity. Se las voy a releer porque todas la van, hay hasta una canción de eso. Y dice, una vez tú tienes tu fe en Dios, Dios satisface mi necesidad. Sacia mis hambres su inmensa piedad. Conmigo anda y es mi guía cada minuto de este día. Ahora ya tengo sabiduría, verdad, paciencia, bondad, amor. Todo lo puedo y todo lo soy en Cristo, luz del alma mía. Dios es salud, no puedo enfermar. Dios es mi ayuda, no falla jamás. Dios es mi todo, voy sin temor bajo las alas de su amor. Amén. Hermosa, ¿verdad? Pues vamos en esa conciencia a saber que la fe es la puerta a mi interior y al encuentro con mi identidad como espíritu y como hija de Dios, gozando de todos sus poderes, aquí y ahora. Y cuando estamos en esa conciencia, usted lo sabe, y todo se establece, es una cosa maravillosa. Los milagros suceden a por mayor todos los días. Si usted no lo ve, es que está en el ego. Si usted ve la sincronía de cómo todo se establece en un orden, usted está mirando desde el espíritu. Porque todo está trabajando para el bien. Cuando las cosas no salen como uno cree, ¿cuántos de nosotros sabemos que Dios nos está protegiendo y nos está amando de algo? No sabemos de qué, pero la fe y la confianza en Él nos hace que nos fluyamos con eso. Hagamos como las ranitas de ilusiones, el librito de ilusiones. ¿Ustedes se acuerdan que la ranita se tiró por el agua? Estaban todas las ranitas aguantadas en una ramita. Y esta ramita dice, yo como que estoy media aburrida, eso de nadar un ratito y venirme a agajar porque si no me va a llevar el río. Bueno, cualquier semejanza.
Así que esta ranita dijo, yo me voy a tirar. Y cuando se tiró, efectivamente, ella trataba de nadar y se hundía y se la viraba el agua y la llevaba y trataba. Y mientras más trataba, más cantazos le daba el agua. Hasta que se cansó y no pudo más y se soltó. Y de pronto empezó a flotar. Y todas las demás ranitas, ¡ahí va el Mesías prometido! Y eso es fe. Fe es atreverse a confiar en lo que no se ve, porque lo que no se ve es lo que es usted. Mientras usted confía en lo que se ve, está limitado a tener pesadillas. El Espíritu Santo fue puesto en nuestro sueño para que tengamos un sueño feliz, un sueño de resiliencia, un sueño, como decía, que tendríamos la capacidad para amar y dominar este planeta, no matándolo, sino cultivándolo, protegiéndolo, que seamos uno con toda la creación. Y en esa conciencia sabemos que todo esto es así. Podemos hacer la meditación, ¿verdad? No me extendí. Vamos a hacer, como decía mi ex esposo, que en paz descanse. Y yo me pasaba dando una meditación para cejar y estaba todo el mundo cansado y yo medita, que te medite y todo el mundo así. Y mi esposo decía, él va a una corta meditación. Yo me inspiraba y me iba por los cielos y todo el mundo estaba así, chocado. Es una corta meditación. Vamos simplemente a querer entrar en un estado de confianza absoluta en la presencia de Dios que mora en nosotros como espíritu y despertar a nuestro espíritu para que de espíritu a espíritu sintamos que seguimos siendo, que siempre hemos sido y siempre seremos como Dios nos creó. Aquí ahora, confía plenamente en la verdad que es Dios, que es bien absoluto, es amor. Dios sería incapaz de pensar en castigo y mucho menos en freírnos eternamente. Eso no es de Dios, eso es creación del ser humano. Dios solamente puede darnos amor, libertad de todo sufrimiento y todo el poder para co-crear con Él en conciencia de unidad. Aquí ahora. Centro mi atención en el área del tercer ojo, aquí. Conscientemente consciente. Suba sus ojos cerrados como si quisiera ver esa área. Y ponga su lengua detrás de los dientes de arriba.
Visualiza el 3 veces ahí, en el área del tercer ojo. Visualiza el 2 3 veces. Y ahora visualice el 1 3 veces. Confío en ti, Padre amado. Y si siento que se me hace difícil confiar en ti, ayúdame tú. Ayúdame a desarrollar mi fe en la verdad que me hace libre. Y regresando en 1, 2 y 3, damos gracias porque reconocemos y aceptamos que nuestra fe crece y se expande en el nombre y en el poder de nuestro Señor Jesucristo y de la mano del Espíritu de amor. Gracias, Dios, porque reconocemos y aceptamos que todo esto es así. Amén, amén y amén. Vamos ahora a compartir con esta institución, Unity Educando para la Paz, conforme hemos recibido.